Buenas noches. Hace unas horas, en Tecate, Baja California, fue atacada la regidora por Morena, María Quijada, emboscada por sujetos armados, mientras se encontraba a bordo de su coche en compañía de su hija de 15 años, que resultó herida, y de su esposo, Jesús Pereira. Se ha informado que su marido, murió en el ataque. Versiones apuntan a que la pareja se dirigía a la graduación de su hija y, según medios locales, familiares de Quijada la habrían reportado en los primeros minutos como fallecida por razones de seguridad, aunque en realidad la regidora estaría internada en el hospital Sharp Memorial de California, en los Estados Unidos. No se ha dado a conocer más, los atacantes huyeron y solo se ha confirmado que sobrevivieron ella, su hija y que falleció su marido. En cuanto haya más información se la estaremos comentando. Ahí mismo, en ese estado, pero en Mexicali, 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años asesinaron a este conductor de plataforma, Flaviano López, 50 años, reportado como desaparecido el 9 de julio. Los menores pidieron el taxi, pero en el camino lo mataron. Los 3 fueron ya arrestados por asesinarlo, por dispararle en la cabeza, lo desnudaron, bajaron el cuerpo, lo quemaron, vejaron el cuerpo. Además, se grabaron mientras cometían el crimen. El hecho provocó protestas de conductores desde la noche de lunes hasta el día de hoy. ¿Y sabe cuál será la pena máxima de hallar culpables a estos adolescentes? 3 o 4 añitos. Fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean, inclusive hacen bromas macabras respecto a estando ahí con el cuerpo, y son jóvenes de muy corta edad, lamentablemente. Organizador de torneos de dominó, jugador de dominó, alguien que en su comunidad era respetado, era admirado. Pero resulta que hoy lo detuvieron y era el tirador de la vía Atlixcayotl, un hombre que se dedicaba a disparar a vehículos en Puebla. Durante 4 meses, circular por la vía Atlixcayotl en Puebla podía ser mortal. Al menos 10 vehículos recibieron balazos en las carrocerías. Hace un mes, un joven fue lesionado por una bala. Era un ataque sin saber quién y de dónde disparaba. Al agresor anónimo, la gente lo apodó el tirador del Atlixcayotl. El anonimato y el factor sorpresa era muy importante por esta persona. No tenía un patrón definido, no tenía un tramo fijo, no había un horario. Con estudios de balística y criminalística, la Fiscalía Metropolitana de Puebla halló que el tirador disparaba desde un vehículo. Nos percatamos que era un mismo vehículo el que llevaba a cabo o que aparecía cuando sucedían estos hechos. Un vehículo que no usaba placas. La Fiscalía y Policía Estatal comenzaron a rastrear el vehículo desde abril, cuando en redes sociales se alertó de los primeros ataques. Siguieron el coche hasta dar con su domicilio. Esta madrugada, militares, policías y fiscalía llegaron al fraccionamiento Santa Fe en San Andrés Cholula para aprender al presunto responsable. El tirador, fiel a su instinto, repelió a los agentes. Se le tocó en su domicilio y él lo que hizo fue agredir con disparos de arma de fuego a todo el personal. En los cateos a 2 casas se encontraron 5 armas, cartuchos útiles y 729,000 pesos en efectivo. El detenido es Rafael Zabalza, un empresario de nacionalidad española, organizador del Campeonato Nacional de Dominó. Zabalza cuenta con licencia para portar armas. Literal, una fichita de dominó. Rafael, de ser encontrado culpable, afortunadamente ya está detenido y está acusado de los delitos de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena.
Bueno, comenzamos con el partido España-Francia. Rara coincidencia la de hoy, horas antes de que se disputara la semifinal entre ambos en la Copa del Mundo. Miren, la familia real lució un look rojo, blanco y la reina azul, los colores de la bandera francesa. Ahí está la reina, la princesa y la infanta, se vistieron con estos colores de la bandera gala durante la entrega de los premios Princesa de Girona. Una casualidad. Comenzó el partido y ya tenemos al primer finalista de la Copa del Mundo. Hoy España venció a Francia 2-0 gracias a un gol de penal al minuto 22 de Oyarzábal y otro al minuto 58 de Porro. Con esto, España avanza a una final luego de 16 años y vamos a ver contra quién. Mañana va a jugar Inglaterra con Argentina y de ahí va a salir el finalista que enfrente a la escuadra española. La de hoy, Víctor Rodríguez Padilla, quien fuera director de Petróleos Mexicanos, salió de la cárcel. Una jueza de control en Morelos determinó que el exfuncionario siga su proceso judicial en libertad por el delito de violencia familiar. Este es el momento en el que es notificado y las cámaras de Imagen Noticias lo captaron saliendo del penal con su ropa y sus zapatos en un par de bolsas de hule. Exdirector, lo que dijo, la disculpa pública, ¿podría decírsela de frente a su esposa? ¿Qué palabras decirle a la gente, director? Director, ¿cómo está? Nada, no dijo nada. Que siga ahora, Rodríguez Padilla deberá presentarse cada mes a firmar en el juzgado. Tiene prohibido salir del país. De hecho, entregó su pasaporte, aunque ya sabemos que aún sin pasaporte cualquiera se puede escapar del país, ¿no? Pero bueno, deberá permanecer en el domicilio que informó a la autoridad de la Ciudad de México. Además, la jueza impuso una orden de restricción que le impide acercarse o mantener contacto con su esposa y también con su hijo. María Felicia Jiménez, quien dio a conocer estas escenas de la violencia que padecía, quien publicó este video de las agresiones que sufrió a manos de este hombre, pide ahora que las audiencias para ella sean virtuales, porque se siente acosada en las redes sociales. Yo les voy a decir lo que yo he escuchado y lo que he escuchado en las medios de publicidad, que tampoco es que lo escuché en otras partes. Después de la filtración de este audio, donde la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, busca cooperar o buscaría cooperar con presuntos agentes del FBI. Hoy el gobierno federal respaldó a la gobernadora y esto fue lo que explicó el secretario de Seguridad Ciudadana Federal. Aquí en el audio prácticamente lo que se escucha y lo escuchamos todos es cuando dice que de qué pudiera dar información, si de las mesas de seguridad estatales o de qué. O sea, no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible, porque repito, esas mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos. Sobre similitudes entre este caso y las acusaciones contra la gobernadora del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de permitir operar a agentes de la CIA, esto dijo la presidenta hoy, rechazando las comparaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de Chihuahua está demostrado que había agentes de una agencia operando en territorio. Eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información. Y más de gobernadores en México, porque ayer la ministra de la Suprema Corte, María Estela Ríos, quien fuera consejera jurídica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, concedió una resolución que impide que el gobernador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, pueda ser destituido o pueda ser inhabilitado como resultado del juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción de su estado. Lo están investigando por corrupción, pero la ministra pone estas restricciones. La resolución no detiene, sin embargo, el procedimiento. Hoy también en la mañanera se habló de estas acusaciones contra el gobernador, de la comisión y lo que hicieron en la Suprema Corte.
Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada estado de la República. Y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión. Por cierto, se confirma lo que le estuvimos presentando desde la semana pasada del comportamiento de los delitos durante el Mundial en nuestro país, particularmente los homicidios, ¿se acuerda? Bueno, hoy el gobierno federal habló de esta reducción de homicidios dolosos desde Palacio Nacional. Este delito pasó de un promedio diario de casi 87 en septiembre de 2024 a 45 en junio del 2026. Es decir, previo y durante los preparativos en el inicio de la Copa del Mundo, una reducción de 48%, lo que representa 41 casos menos diariamente. Hoy también se dio a conocer que Ulises Lara está fuera de la Fiscalía General de la República, anunció su renuncia por motivos estrictamente personales. Lara, usted se acuerda, había asumido la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes desde el 2 de enero. 6 meses estuvo en esta función. En ese periodo, Lara informó de casos como los avances de la investigación en el Rancho Izaguirre, en Techitlán, Jalisco, la solicitud de detención y extradición de Rubén Rocha y de otras 9 personas. También tenía en sus manos el caso del desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua, donde murieron 2 agentes de la CIA, y estuvo encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México cuando no ratificaron a Ernestina Godoy para un periodo más. Hoy se da a conocer que mañana será su último día en la Fiscalía. Ayer le conté sobre este accidente de esta aeronave en Nuevo León. Hoy, Ingrid Valenzuela Martínez, pasajera que sobrevivió, conversó con este noticiero y nos narró su experiencia. Sobreviví para contarlo. No me caía el 20 de la gravedad. Todo fue muy rápido, que no hubo ni siquiera para pensar en otras cosas. Ayer, una avioneta tipo Cessna de la empresa Aerus despegó de Piedras Negras, Coahuila, con una pasajera y 2 pilotos. Antes de llegar al aeropuerto de Nuevo León, se desplomó. Si hubiera habido más pasajeros, pues entre más peso hubiéramos caído con más brusco. La abogada Ingrid Valenzuela Martínez, la única pasajera del vuelo, narra cómo se preparó cuando sintió que el avión caía. Yo solamente recuerdo que traté de poner fuerza en mis piernas, en mis brazos, adelantándome a lo que pudiera pasar. La pasajera y los pilotos sufrieron heridas leves. Para Ingrid, las instrucciones de seguridad antes del despegue fueron fundamentales. El cinturón y el tarjetón fue de mucha ayuda para mí. Muchas veces pues que no lo tomamos en cuenta, pero la verdad que sí, ahora sí que fue lo que me salvó la vida, y tenerle la confianza a los pilotos de que las cosas iban a estar bien. De momento se desconocen las causas del accidente, y mientras espera su alta médica, asegura que esta fue una experiencia traumática, pero el miedo no le va a impedir seguir viviendo. Me siento tranquila, me siento, como te decía, acompañada, y pues ya con ganas de subirme a otra avioneta. Y hoy se cumplen 2 meses desde que 3 familias dejaron sus casas en Naucalpan por un riesgo de colapso. Nosotros no abandonamos las historias, regresamos a ver cómo viven esas familias, cómo sigue esa circunstancia y esta en particular, la zona que de nueva cuenta sigue en riesgo. Era la cocina y el baño. Se llevó pues el refrigerador y eso, pues lavadoras. Dormía una de mis hermanas con sus 6 hijos. Dulce habló con Imagen Noticias de la Noche hace 2 meses, cuando ella y otras 19 personas de su familia fueron desalojadas de la propiedad que habitaron por décadas en Naucalpan y que comenzó a desmoronarse por el fuerte cauce del río Hondo y las lluvias. Hoy solo queda el recuerdo de lo que fue una casa llena de vida. Desde la que era la entrada a su hogar, es posible ver la corriente del agua. Son 3 casas en total. Todas tienen en la puerta principal el mensaje desocupación del inmueble por riesgo inminente. La parte trasera delata el verdadero peligro. La mitad de la casa de Dulce, por ejemplo, está casi en ruinas. Para los vecinos que pasan por esa zona todos los días, es una bomba de tiempo.
Pues no creo que las derrumben, yo creo que van a esperar a que se caigan, porque sí está bien dura el agua. Ya los vieron tumbado todo y arreglaron. A todos nos da miedo, pero hay que estar alerta a todo. Con el tiempo se cae. No duermo tranquila, pues también, porque no estoy pensando que va a crecer el río. Lorena vive en una casa de las propiedades afectadas. Dice que no solo debe lidiar con la preocupación de que se caigan en cualquier momento, sino que ahora la casa de Dulce, su amiga y vecina por años, es ocupada para vender y consumir droga. Pues ahorita los vagos se duermen ahí. De acuerdo con autoridades de protección civil en Naucalpan, no han derrumbado estas propiedades puesto que primero deben llegar a un acuerdo con los propietarios. Señalan que las familias afectadas que ahora rentan en colonias aledañas insisten en que se reconstruya una de las bardas que se llevó la corriente del río para poder regresar a sus hogares, a pesar del riesgo que esto implica. Ya se lo ha dicho el padre del análisis superior y espero que ya se lo haya aprendido. El TEMEC vive, la lucha sigue. Hoy Concamín y la Secretaría de Economía se reunieron para ajustar cuáles deben ser las posiciones de unos y otros en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Yo sé que hay mucha gente preocupada y dice, oye, es que nada más va a ser por 10 años y con revisiones anuales. El que se firmó en 2018 era por 16 años y con una revisión a los 6. Entonces, no han cambiado las cosas, no han cambiado radicalmente. Lo que se ha puesto es una nueva manera de hacerlo y por eso es muy importante que organismos como la Concamín se acerquen al gobierno, le digan qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos necesitan, porque ellos son los industriales, ellos son los que pueden encontrar la manera de cómo hacer que las cosas salgan mejor. Y échame la cámara, échame la cámara. Para hacer las cosas se necesita dinero. Juan Pablo de Botón en el gobierno de la Ciudad de México ha hecho un plan buenísimo para financiar la reestructuración del metro. Nacho, regreso contigo. Gracias, David. Y le decía hace unos minutos, España le gana a Francia, ya tenemos a la primer finalista. Mañana Argentina se enfrenta contra Inglaterra. ¿Quién gana? Inglaterra, Argentina, dice por allá, que dicen allá en su casa. Se van además a volver a enfrentar en una Copa del Mundo, en esta ocasión en las semifinales del Estadio Atlanta. El ganador va con España y ya apostaron aquí, ¿eh? Basta caminar entre cientos de argentinos para entender que para ellos nunca será un partido más. Somos mucho más que los ingleses y para mí representa no solamente un partido de fútbol, sino que nos robaron las Malvinas. Inglaterra despierta recuerdos de partidos que parecen escritos por el destino, y cuando eso pasa, millones de corazones vuelven a latir al mismo ritmo. Y hay que ganarle, los ingleses hay que ganarle, totalmente, como sea, como sea. Esto se juega por la memoria, por el orgullo y por el sueño de todo un país. 90 minutos para intentar convertir otra vez la ilusión en historia. A muerte, siempre a muerte, siempre, claro que sí. Otro muerto más relacionado con ICE, esta vez en Florida, donde un mexicano de 28 años de edad murió en San Agustín después de ser atropellado por un camión de carga. Iba corriendo por una carretera estatal al intentar huir de los agentes. La versión de ICE es que 4 hombres estaban al interior de un coche y que al verlos bajaron, huyeron por la carretera. Este hecho se suma al asesinato de Lorenzo Salgado Araujo la semana pasada. Y eso que ICE había anunciado esto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos suspendió al menos temporalmente las detenciones de inmigrantes en vehículos, luego de que sus agentes mataran a tiros a un mexicano en Texas y a un colombiano en Maine en menos de una semana.
El Gabinete de Seguridad de México rechazó las declaraciones de Terry Cole, director de la DEA, quien afirmó que existe una conexión mortífera entre cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano. El gabinete aclaró que la estrategia de seguridad está basada en la política de cero impunidad. El presidente Donald Trump pagó $5.8 millones por daños y perjuicios a la periodista E. Jean Carroll en cumplimiento de una sentencia de 2023, en la que se declaró responsable de haber abusado sexualmente de ella y de haberla difamado. El mandatario ya había depositado los fondos en garantía mientras se apelaba la sentencia. La última y me voy, esta escena se llama Ángel Abraham. Pasó 25 años de su vida con una severa malformación congénita que no solo afectaba su salud, sino también cómo lo trataba su entorno. Su vida cambió gracias a una reconstrucción facial integral que le realizaron en el Centro Médico Nacional del Noreste, del IMSS, en Monterrey, Nuevo León. Mira el cambio. Le restablecieron la funcionalidad de su vía aérea, su nariz, le corrigieron su estructura ósea y mejoraron la estética de su rostro. Ahora Ángel Abraham puede respirar, masticar mejor, algo que por supuesto ha mejorado su calidad de vida y su confianza. Y se hizo en México. Muchas gracias por elegirnos. Hasta mañana.